Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar el tema de tablas dinámicas, algo de formatos y el concepto de llaves que ya lo habíamos visto, pero bueno, aquí vamos a ver un ejemplo al respecto. Para empezar vamos a tomar un archivo en blanco, un archivo nuevo, y voy a crear aquí una tabla de apartamentos con su residente o representante, puede ser también. Digamos apartamento 101, 102, 103. Voy a colocar 6 apartamentos nomás, 202 y 203. Esto, bueno, lo puedo poner en negrita, lo puedo centrar con Alt O, y acá dice EE, ¿cierto? Entonces oprimo EE. Bueno, esto también lo puedo centrar, Alt O EE. Residente, entonces voy a colocar aquí los nombres de unas personas, digamos Johara, Olga Rodríguez, Oscar Calderón, Patricia Robles, Sandra Toro, Carlos García, por ejemplo. Esos son los representantes de cada apartamento, los dueños o el inquilino, no importa. Además de eso puede tener otra información acá. Por cada apartamento podría existir aquí, por ejemplo, el teléfono. Ok, acá lo centro con Alt O E. Voy a generar aquí aleatoriamente unos números de teléfono, entonces le digo aleatorio entre, por ejemplo, 300, y acá son 7 números, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, punto y coma, y 302, por ejemplo, y otra vez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cierro paréntesis, control enter para que me genere aquí para todos. Como es un rango tan grande, es muy raro o poco probable que queden números repetidos. Podría quedar, pero bueno, ahí no se ven, entonces los copio y pego valores, Alt O B, B, como aquí dice, B, B, pegar valores. Listo. Los teléfonos también tienen un formato, así como los valores de dinero, que tienen separadores de decimal, o separadores de miles. En este caso tendrá un formato los teléfonos. Lo voy a seleccionar primero, control 1 para que me muestre esta ventana, formato de celdas, y aquí en personalizada, en general, quito esa palabra general y escribo paréntesis, 1, 2, 3, cierro paréntesis, espacio, 1, 2, 3, guión, 1, 2, 3, 4. Estos son numerales, ¿no? Esto es como va a quedar el teléfono aquí cuando le dé a aceptar. Observen que entonces ya aparece con un formato. Ese es el formato. Aquí se ve el número como es realmente internamente. El teléfono, digamos, es mucho más fácil si tiene un formato, es mucho más fácil para leerlo. Eso es igual que los números cuando tienen muchos valores así. Por ejemplo, este número, uno empieza a hacer cuentas, a ver de cuántos miles de millones o millones está hablando. Pero si tiene un formato como este, por ejemplo, ahí es mucho más fácil, uno ve que son 45.200 millones, ¿sí? Esa es la idea del formato. Aquí pasa lo mismo. También para dictar un número telefónico o leer un número telefónico es mucho más fácil si tiene este formato. El teléfono, como en el caso de los celulares o cualquier otro teléfono, debería tener un formato como este. Siempre debe manejarse de esa manera. Listo, ese es un dato que podría ir por cada residente. Digamos que ahí estaría bien por ahora. Entonces, si yo estoy hablando de tablas dinámicas, el tema de tablas dinámicas, la idea es que busque resumir los datos, o sea, sumar diferentes filas para sacar un total. Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero sacar una tabla dinámica de esto,
aquí por lo menos no se repite ningún registro, ¿cierto? Todos son independientes. Yo puedo decir que la llave es el campo que ayuda a identificar de manera única todo un registro. En este caso el campo sería el apartamento, ¿no? El apartamento 101 hace referencia a esto, o incluso puede haber más. El 102 hace referencia a esto, ¿sí? Entonces yo digo que el apartamento es la llave que me permite llegar a toda la demás información que está en la misma fila o en el mismo registro. No puede ser el nombre, perdón, el residente, porque puede haber otro Sandra Toro, por ejemplo. Si yo pienso en Sandra Toro, puede haber otra Sandra Toro, ¿no? Que también, y que esté en otro apartamento, ¿sí? Casualmente se llaman igual. Eso pasa en la vida real, ¿no? Pero un apartamento en un conjunto de apartamentos, pues solamente está un apartamento, ¿no? 101, a no ser que tenga bloques. En ese caso tocaría colocarle aquí otra columna que sea el bloque. Voy a hacer el ejemplo aquí, pero ahorita lo borro. Digamos bloque, el bloque sea el bloque A, digamos todos son bloque A en este caso, y vamos a suponer que haya un bloque B, que haya dos bloques nomás, el A y el B. Entonces, si observan, en el bloque B también hay apartamento 101, igual que en el A. Entonces, en ese caso yo no puedo decir que el apartamento es la llave, porque se repite acá. La llave en este caso es la combinación del bloque y el apartamento. Por lo tanto, yo tendría que colocar aquí un nuevo campo que se llame llave, y esa llave es coger este y lo concateno. Lo puedo hacer de esta manera, por ejemplo, con un guión en la mitad, así, o puede ser al contrario, primero el bloque y luego el apartamento. No importa, lo importante es que este resultado que se da acá en esta columna, esto de acá no tiene que repetirse, porque si no, entonces no sería llave. Vamos a entrar esto acá. Entonces, si ven, este campo 101B es diferente, o este valor 101B es diferente al 101A. Por lo tanto, sí me sirve como la llave para llegar a toda esta información, ¿no? Para llegar al nombre del residente, al número del teléfono, de pronto el teléfono del trabajo, el nombre de la esposa, bueno, cuántas personas viven en el apartamento. Esa es diferente información, podría ir acá. Bueno, pero por ahora vamos a suponer que eso es un apartamento, bueno, es un edificio pequeño, no hay bloque A ni B, simplemente son estos 6 apartamentos. Entonces, pensar en crear una tabla dinámica de esta información es algo, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido porque él no va a resumir nada. O sea, yo puedo aquí intentar sacar una tabla, de hecho él me va a dejar, aquí él selecciona el rango automáticamente, le doy a aceptar. Aquí podría decir que apartamento en las filas y residente en la columna y el teléfono de pronto acá, por ejemplo, algo así. Esta tabla dinámica no ayuda mucho porque es prácticamente la misma información que está en esta parte donde están los apartamentos, ¿sí? Tal vez incluso sea más fácil ver aquí la información y no verla acá, ¿sí? Porque aquí voy a buscar esto me sirve como para saber, el apartamento 201 tiene un teléfono que es de Patricia Robles, ¿sí? Una cosa así. O yo podría mover aquí el residente abajo y bueno, quedaría de esta manera, pero aquí por ejemplo se repite esto, ¿sí? En este caso, entonces, como les digo, no tiene sentido hacer una tabla dinámica, porque aquí no se está resumiendo nada, no se está sumando una fila con otra, como ahorita si vamos a ver esta tabla, entonces simplemente la voy a quitar, no aplicada como tabla dinámica. Entonces, si los registros son únicos, ahí no hay que hacer tabla dinámica. Ahora voy a crear aquí, por ejemplo, otra tabla, otra hoja. Esta de acá, por ejemplo, puede llamarse apartamentos, como apartamentos, simplemente en singular. Y acá, por ejemplo, aquí sí pueden ser, digamos, los pagos que hace un apartamento. Entonces, en determinada fecha,
digamos el 1 de enero del 2020, el apartamento 101, digamos hay un valor, ¿cierto? El apartamento 101 pagó 125.000 pesos, algo así. Y de pronto el 2 de febrero del mismo año, el mismo apartamento 101 pagó 60.000 pesos de administración, por decir algo. Entonces aquí yo podría pensar en sumar estas dos filas, ¿sí? Porque si yo sumo estas dos filas, estoy calculando o estoy determinando cuánto fue lo que pagó este apartamento. Ahí sí tiene sentido ya pensar en una tabla dinámica. Entonces voy a crear más registros acá, pero antes de eso voy a colocar aquí un nuevo campo, porque el apartamento 101 pues puede hacer pagos dependiendo de algún concepto, ¿no? De pronto puede ser una multa, o puede ser parqueadero, o puede ser una cuota extra que pidió el administrador para un arreglo. Entonces aquí podría ir un código que voy a crear aquí, otra hoja que se llame concepto. Ese concepto entonces tendrá un código y una descripción como tal, descripción. Entonces el código, digamos 101, es el código del concepto, no es el código del apartamento. 101 que sea pago administración. 102 que sea pago parqueadero. Otro concepto es que va a centrar esto al OEE. Esto lo puedo poner en negrita. Esto aquí selecciono todo y digo al FCS para poner el ancho al texto más largo que hay acá. Otro concepto podría ser lo que les decía, cuota extraordinaria. Otro concepto puede ser pago de multa. No sé. Digamos que estos son los conceptos por los cuales la administración va a recibir un dinero. Todos empiezan con uno. Pero si la administración va a pagar algo, por ejemplo, va a pagar servicio de luz o servicio de energía, entonces va a ponerle 2. Es como una convención que yo podría definir, no, todo lo que empiece por 1 es una entrada de dinero, y todo lo que empiece por 2 es una salida. Aquí, por ejemplo, pago de alcantarillado, algo por el estilo. Aquí 203, pago aseo. 204, pago arreglos locativos. Así por ejemplo. Estos son los diferentes conceptos por los cuales yo podría recibir dinero si yo soy el administrador, o podría sacar dinero para pagar algo, ¿no? Estos conceptos, es una tabla de conceptos, tampoco tiene sentido crear una tabla dinámica, ¿no? Porque cada registro es único, además no tiene valores. También se pueden contar cosas, pero aquí digamos solo hay un apartamento 101, solo hay uno 102 y así, ¿no? Entonces no tiene sentido crear una tabla dinámica para esto tampoco. Y en la hoja 3, que es la que estaba aquí, la voy a poner aquí al final. Aquí se irían como, digamos que la relación de pagos de todos los apartamentos. Dijimos que eran estos 6 apartamentos. Voy a crear aquí unos valores aleatorios para crear muchos registros. Por ejemplo, bueno, entre el apartamento aquí podría colocar, por ejemplo, el residente, ¿no? Residente.
el concepto es el código del concepto que ya vimos en la hoja de concepto, que es esta. Aquí yo puedo colocar descripción del concepto, ¿no? Descripción. Y finalmente el valor. El valor, bueno, en el caso de que sea 101, bueno, ese es el apartamento, ¿no? El concepto 101, entonces son cosas o son dineros que recibe la administración, por lo tanto podría ser positivo, sí, pero si es un pago, por ejemplo el 201, no, aquí, concepto 201, el concepto 201 es pago de servicio de energía. Eso quiere decir que ellos, negativo, por ejemplo, pago 250.000 pesos, energía del edificio, ¿sí? No es de un apartamento en particular. De hecho podríamos colocar aquí como 0, por ejemplo. 0 quiere decir que es la administración la que paga esto, es una salida de dinero de la administración, podría pensarse algo así. Bueno, entonces acá cómo genero estos datos. Yo necesito crear unos registros acá, voy a crear unos, digamos, 1000 registros. Entonces para eso digo F5, digo parecen a 1000 o 1001, ahí llego, pongo una X ahí, bueno, o ahí puedo escribir, ¿no? Igual, aleatorio entre, voy a escribir un rango de fechas, por ejemplo, voy a ponerlo aquí mismo, desde el 1 de enero 2018, cierro comillas, punto y coma, abro comillas, 31 de diciembre 2018, todo el año 2018. Esta fecha, bueno, ahí no tiene formato fecha, pero ustedes saben que aquí se puede cambiar, fecha corta. Yo lo puedo copiar y pegar hacia arriba hasta acá. Me genera todas esas fechas diferentes aleatoriamente. Ahora yo quiero que me genere un apartamento aleatoriamente también. Ya vimos que hay 6 apartamentos, ¿sí? Entonces voy a copiar este pedacito que son los apartamentos, voy a dejarlo por aquí temporalmente y lo voy a asignar aquí un número consecutivo de 1 a 6, ¿no? Con eso aquí me queda más fácil decidir un aleatorio entre 1 y 6, aleatorio entre 1 y 6, y después le relaciono el apartamento correspondiente a esta tablita. Ahora esto lo copio y lo pego para todos los demás. El residente, bueno, aquí terminamos de completar esto. De acuerdo a este número voy a fijar estos valores, entonces selecciono todo esto, le doy control C al OBB, ya me quedan fijos, ya no hay fórmula acá, ¿sí ven? Ahora este 6 voy a traer entonces el apartamento 203, ¿no? Para eso uso la función buscar B, digo el valor 6, tráigalo de esta matriz, donde la primera columna es el valor que yo estoy buscando, ¿no? F4, punto y coma 2, punto y coma 0. El 2 es porque necesito la segunda columna, o sea el apartamento. Y el 0 es porque quiero una coincidencia exacta, no que empiece por 6, sino que sea igual a 6. Esa es la idea del 0. El 203, ahí está bien, copio eso, lo pego de aquí hacia los demás. Esto ya quedó entonces un apartamento. Lo puedo copiar y pegar al OBB, pegar valores, ¿sí? Ya no hay ninguna fórmula de buscar B. Lo puedo cortar, control X, me paro acá, le doy enter, reemplazo entonces los números que tenía del 1 a 6. Ahora aquí puedo colocar el residente, ¿no? Si quiero. Bueno, aquí ya lo tengo. De la misma manera, con buscar B, digo busque ese valor en la matriz, en este caso voy para aquí, selecciono solo estas dos, que solo me interesa hasta acá el nombre, le doy F4, estoy en la hoja apartamento, ¿no? Punto y coma 2, punto y coma 0, cierro paréntesis, enter. Ahí al FCS esta fórmula, entonces la puedo copiar sobre los demás registros, selecciono todo al FCS para dejarlo al ancho del texto más largo que hay en esa columna. Este sí vale la pena dejarlo acá, porque si yo pego los valores
pues estoy como duplicando el nombre. Entonces lo ideal es no duplicar nada y dejar fórmulas como en este caso. El concepto también va a ser un número, en este caso son estos conceptos, los puedo copiar, los reemplazo aquí, ya un consecutivo del 1 al 8 para los conceptos. Entonces voy a escribir igual, un aleatorio entre 1 y 8 y lo replico para los demás. Y ahora, teniendo ese código, ahora aquí yo digo la fórmula buscar B, quiero buscar este número en esta matriz F4, colocando o tomando la columna 2, 0, cierro paréntesis, me trae ese departamento, lo replico, bueno, ese es un concepto, ¿no? Lo replico aquí para los demás datos, luego copio y pego valores, control C, alt O, B, corto, lo selecciono, corto, control X, me paro acá y doy enter y él me reemplaza lo que había ahí. Listo, ahora quito esa columna en blanco. Ahora la descripción, esto ya lo puedo borrar. La descripción sabemos que es lo que está en la hoja de concepto, ¿no? Esta. Entonces aquí también lo hacemos con buscar B. Buscar B de este valor en la matriz que está en la hoja de concepto. La selecciono, F4, punto y coma 2, punto y coma 0, cierro paréntesis. Esto lo replico o lo copio sobre los demás registros, selecciono la columna al FCS para poner el ancho al texto más largo, lo dejo como fórmula, ¿sí? Lo ideal es que el buscar B siempre se deje. Ahora el valor pues ya dijimos que si es un número que empieza por 1 del concepto, quiere decir que el valor es positivo, y si es un número que empiece por 2, entonces es negativo. Entonces voy a colocar primero un valor aquí, un aleatorio, entre, por ejemplo, 10, digamos 1000 y 9000. Esto me genera este número, pero ahora aquí le digo por fuera, multiplíquelo por 100, me quedaría de esta manera, ¿no? Y esto pues podría duplicarlo acá, pero en este caso este que es 203, que es un pago de aseo, debería ser una salida de enero de la administración. Estos están bien porque son entradas según esto, ¿sí? Pago de multa, aquí me comí una letra. Ok, sí, esa es la ventaja de usar el buscar B, me actualiza esto de una vez. Ahora, ¿cómo hago para que me coloque aquí un signo negativo o positivo, ¿no? Dependiendo de esto. Entonces yo puedo escribir acá, por ejemplo, ok, entonces acá puedo decir, digamos, algún condicional, sí, abro paréntesis. Ahora voy a hacer una pregunta ahí, ¿no? La pregunta es que si el primer numerito de acá de este concepto es 1, entonces va a poner 1, y si no, voy a poner menos 1. Entonces miremos, ese primer numerito yo lo puedo tomar con la función izquierda del concepto. Le voy a decir que coja un carácter. Si ese primer carácter de la izquierda es igual, entre comillas, 1, a pesar de que es un número, pero aquí la función izquierda es para manejo de texto, entonces lo comparo con 1 entre comillas. Si es 1, coloco 1, y si no, coloco menos 1 y cierro paréntesis. Entonces lo replico aquí para estos de acá. Entonces miremos, estos dos que empiezan por 2 da menos 1. ¿Y para qué quiero que sea 1 menos 1? Porque voy a multiplicarlo por este número que está aquí al lado. De hecho, entonces puedo tomar esta función sin el igual, la copio, me paro aquí dentro del valor, al final le digo por, y le coloco el si, la función si de ahí en adelante. Entonces él me va a multiplicar por 1 o por menos 1, dependiendo del
del código del concepto que yo tenga acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya me dan negativo los que tienen que dar negativo, que son los que empiezan por 2. Y ahí ya puedo copiar esto para todos, ¿sí? Esto aquí ya lo puedo quitar. Esto, bueno, va a ponerlo copiar y pegar valores, control C, algo bebé. A ustedes seguramente les va a dar valores diferentes porque estamos usando una función aleatoria, ¿no? Lo importante es que aquí es negativo porque de acuerdo a este código esto es negativo, ¿no? Voy a centrar esto también al OEE y el apartamento al OEE. Listo, entonces voy a ordenarlo por fecha. Aquí le digo al de, en mi caso aquí apareció un 5, entonces le doy 5 y él ya me ordena por la fecha, ¿no? Me ordena por la fecha porque yo estaba parado aquí en la columna de fecha. Entonces aquí el apartamento 101 pues se repite muchas veces, ¿cierto? Entonces yo puedo pensar en sacar una tabla resumida del apartamento 101, cuánto ha pagado, ¿sí? Bueno, aquí hay un problema y es que el 202, perdón, el concepto que empiece por 200 realmente no es de un apartamento, es de la administración, siempre va a ser de la administración. O sea, lo que es pago arreglos locativos, eso lo paga la administración, no el apartamento 103 como se ve acá. O este servicio de energía, el servicio de la energía del edificio, eso lo paga la administración. Entonces voy a colocar aquí otra condición que me haga cambiar este apartamento. Digamos que el apartamento es lo que identifica el que hace el pago. En este caso, bueno, va a colocar aquí que si el concepto empieza por 2, entonces que coloque, bueno, la sigla admon, más bien. Entonces aquí digo, si el concepto empieza por 2, o sea, si la izquierda de esto, por ejemplo, cojo el primer carácter y eso es igual a 2, entre comillas, si es igual a 2, entonces dijimos que coloque la palabra ADM, ¿no? Admon o admon, así. Y si no, que coloque en este caso sería el apartamento, ¿cierto? Aquí pues me dejaré el apartamento porque es un concepto de que paga un apartamento, en este caso una cuota extraordinaria. Si yo arrastro esto para acá, aquí por ejemplo las salidas de enero son salidas que la administración hace, ¿no? Por ejemplo, para pagar estos arreglos, para pagar servicio de energía y bueno, todo lo que sea con el código 200 algo, ¿no? Entonces ahí está bien, ¿sí? Entonces, bueno, aquí replico todo esto, doble clic, le puedo dar acá, él me coloca aquí todo esto. Ahora selecciono esto, copio y pego valores al OBB, lo centro al OEE y luego lo corto, control X, luego me paso aquí donde dice apartamento y le doy enter. Bueno, aquí pues nos sacó este error, vamos a borrar esto otra vez y acá en donde dice apartamento vamos a colocar aquí un nuevo ítem que diga admon administración para identificarlo. Aquí podría colocar algún teléfono, ¿no? Listo, con el formato que es. Ahora sí puedo aquí corregir esta fórmula nuevamente con buscar B. Selecciono esto, busco la matriz de apartamentos F4, punto y coma 2, punto y coma 0, cierro paréntesis y enter, ¿no? Esos parámetros ya se deben aprender de memoria, no hay que estar pensando qué hago primero, prácticamente después de hacerlo muchas veces se logra eso, ¿no? Listo, entonces aquí ya tengo el nombre del residente si es un apartamento o simplemente la palabra administración si lo que hago, si el pago que se hace es referente a la administración, ¿no? O pagos de servicio y todo eso.
Entonces listo, ahí ya tengo mis datos y aquí podría entonces pensar en sacar una tabla dinámica. Entonces hagamos una, insertar tabla dinámica. Él automáticamente selecciona todo el rango, le doy a aceptar, me crea una nueva hoja, en este caso hoja 5, y aquí yo podría sacar resumen por fecha, sobre todo fecha y valor, por ejemplo. Aquí me saca en cada mes como el neto que me queda, ¿cierto? Aquí recuerden siempre poner esto con separadores de min. Modificar aquí la tabla, bueno, las etiquetas, esto no debería estar aquí, le doy espacio, borro esto, le coloco un espacio, enter, para que quede así, listo. Entonces, ¿qué significa este total? En esto creo, a ver si se le puede quitar la negrilla, no es negrita, sino es un efecto que tiene al ampliarse. Listo, entonces esta tabla me muestra, se supone que aquí enero está cogiendo el valor, ¿cierto? De la hoja 3, aquí vamos a ponerle un nombre a esta hoja, voy a decir que es un detalle. El detalle, entonces, ¿qué es el detalle? En enero voy a sumar todos los valores que hay que son de enero, ¿sí? Y eso me incluye los negativos y positivos. En últimas, yo podría pensar que este valor de 2.344.700 es el neto que me queda de las entradas menos las salidas, ¿no? Eso quiere decir eso, y lo puedo comprobar si yo me paro acá, coloco todos, selecciono todos los datos de enero hasta acá, y aquí me dice 2.344.700, que es lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces aquí sí tuvo sentido sacar esa tabla dinámica, me está resumiendo todos estos registros, todos estos que yo seleccioné, me los está dejando en una sola fila. Ahí es cuando es importante usar una tabla dinámica. Y como les decía, este dato yo lo puedo ver en detalle si le doy doble clic acá. Él me saca otra hoja nueva, me muestra el detalle de la tabla de origen donde tomó los datos, donde suma esos 2.344.700. Todos estos registros hacen parte de esa cuenta. Voy a borrar esa hoja por ahora, eliminar, pero se crea con doble clic, ¿no? En este caso de febrero, ahí pasa lo mismo, ¿no? Es el movimiento neto de todas las entradas menos todas las salidas, y así con los demás resultados. Aquí al lado puedo crear otra tabla, por ejemplo voy a mirar, insertar tabla dinámica, el rango, pues vengo aquí donde está detalle, ahí ya me tocaría seleccionar. Recuerden que para hacer una tabla dinámica siempre debe existir los títulos, los encabezados, y de ahí para abajo los datos como tal. Listo, selecciono los encabezados con los datos, aceptar. Aquí ya me crea como el molde para la tabla dinámica. Y bueno, podría pensar en apartamentos, cuánto paga cada apartamento, por ejemplo acá. Esto es una forma de ver lo que pagó un apartamento, ¿no? En todo el año se supone, ¿no? Porque aquí estoy seleccionando todos los registros de todo el año, ¿sí? Por eso acá uno puede decir que esto fue lo que pagó, o lo que le dio a la administración en todo el año, ¿sí? 44 millones, 36, en fin. Y acá, por ejemplo, este dato, esto quiere decir todo lo que gastó, porque la administración en este caso solo gasta, ¿no? Observen que todos los que dicen ADM son negativos, ¿sí? ADM negativo, porque está pagando cosas, ¿no? Pero ¿cuánto recibió la administración? Pues se supone que todo este dinero, todas estas cuentas, porque cada apartamento pagó cada uno de estos valores, y esto fue lo que gastó la administración. Y aquí pues el saldo, ¿no? Si yo sumo todo esto me da menos 17 millones.
o sea que la administración gastó 17 millones más de la cuenta, pero eso no quiere decir que quedó en deuda. De pronto ya tenía un saldo anterior del año pasado, por decir algo, de 37 millones, ¿sí? Y acá menos 17, entonces quiere decir que le resto 17 a los saldo inicial, entonces me quedan 20 más 17 da 37. Esa es la manera de interpretar eso. Bien, y podría hacer otra tabla dinámica. Voy a colocarla aquí debajo, le digo insertar tabla dinámica, el rango, pues vengo otra vez acá. Recuerden que esa tabla se le puede dar un nombre para no estar haciendo esto. Aceptar. Bueno, ¿qué podría sacar acá? Yo puedo sacar un detalle por concepto, por ejemplo. Este es el concepto. Bueno, más que el código me interesa es como la descripción realmente. Quito este código aquí, dejo la descripción y coloco el valor, ¿no? Ese valor. Entonces me interesa ver es cómo se mueve aquí los conceptos, digamos. A ver si lo ordeno aquí de menor a mayor. Digamos en que yo gasté más plata como administrador. Pues aquí se ve que lo que más se pagó fueron 68 millones en servicio de energía, luego en arreglos locativos. Bueno, ahí puedo hacer un análisis de en qué ítem hace que el dinero se me vaya más si yo fuera el administrador, y en qué conceptos entró más plata. Aquí vemos que el mayor es este, ¿no? Digamos multas, 62.343.800. Quiere decir que por multas entró mucho más dinero que por pago, administración y parqueadero y demás. Ustedes, bueno, van a tener datos diferentes seguramente, pero esta es la manera de analizar esa información. Y pues seguramente dependiendo del campo en el que ustedes trabajen, aquí de pronto no necesariamente son estos conceptos, ¿no? Pueden ser conceptos de más financieros o contables, o del manejo de una ferretería, de una constructora, en fin, ¿no? Esta es la manera en que uno puede analizar esa información. Entonces, bueno, ahí ya vimos lo importante de las tablas dinámicas cuando realmente se saca una tabla dinámica. Ahora, en esta tabla que tenemos acá, que es la del detalle, que son como los movimientos que hay día a día, también se puede pensar en el concepto de llave. Aquí la llave, por ejemplo, no puede ser el apartamento. Ya vimos que aquí se repite, ¿no? Es natural que se repita aquí un apartamento. Entonces no puede ser la llave. La llave es la que me permite llegar a un registro como tal. Entonces, ¿qué será? El nombre, ya dijimos que no, porque pueden haber dos personas con el mismo nombre en diferente apartamento. El concepto tampoco, la descripción menos, el valor mucho menos. Y la fecha tampoco, porque por ejemplo aquí está, se repite. Aquí yo voy a colocar un nuevo campo que se va a llamar llave. Y bueno, como les mostré al comienzo del apartamento, cuando había un bloque, estábamos uniendo dos campos. La combinación de los dos hace que sea única. Es la forma de identificar ese registro. Por ejemplo, para este caso aquí puedo pensar que la llave es esto concatenado con el apartamento, ¿sí? Un guión, preferiblemente pongo un guión o una letra, cualquier cosa que lo separe. Esto podría ser una llave, pero miremos. Por ejemplo, acá creo que este es el caso perfecto, porque aquí este, voy a ponerlo en amarillo, este se repite con este, ¿no? ¿Y por qué se repite? Porque resulta que el mismo día, el mismo residente del apartamento, el apartamento 202, hizo un pago el mismo día, ¿sí? Fueron valores diferentes. Bueno, los conceptos casualmente fueron iguales, ¿sí?
pero pensemos que aquí fue pago multa y acá fue otra cosa, digamos 101 pago administración. Esto también podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, en últimas esto no es la llave le falta algo más, y ese algo más, como tenía aquí antes al comienzo 104, es raro que el mismo día la misma persona haga dos pagos, ¿sí? Podría darse, pero inicialmente asumamos que no. En ese caso la llave aquí hay que concatenarle al final, voy al final, le digo concatenar con un guión, concatenar nuevamente con el concepto. Aquí selecciono el concepto, amplío esto, entonces ya tengo tres campos, ¿no? Que son la fecha, el apartamento y el concepto. Esos como que me identifican mejor para llegar al registro, ¿sí? Pero si por algún motivo llega a ver, como acá, el mismo día la misma persona pagó el mismo concepto, entonces si pagó el mismo concepto, digamos acá sería 104, ya pagó otra vez otra multa, entonces estaría repitiendo estos dos campos, ¿no? En ese caso, porque yo ya no puedo poner más campos en la llave, ¿cierto? Yo no puedo decir que el valor es parte de la llave, el valor nunca es parte de una llave. En ese caso lo que tengo que hacer es crear como una especie de consecutivo, ¿sí? Entonces podría ser, no sé, acá tal vez un número menos ancho, donde para este caso, digamos este es el 1, el pago 1, y este sería el pago 2. Al resto sería normalmente 1, ¿sí? Entonces esto es una forma de solucionar ese problema, y aquí sería concatenando entonces otra vez con un guión y concateno este último campo que creé, este número 1, enter. Y bueno, eso tengo que replicarlo sobre todos, aquí sobre los primeros también, y bueno, los demás registros, los 1000 registros que tengo adicionales. Al FCS para poner el mismo ancho, aquí, bueno, aquí por lo que no tengo el 1, vamos a asumir que todos son 1, pero bueno, dependiendo de cuántos pagos se hagan por día, se puede ir incrementando, ¿no? Por ejemplo, aquí es 2 porque ya había un pago antes de multa, el mismo día del mismo apartamento. La llave en ese caso sería la combinación de estos 4 campos, entonces ya es una forma de llegar al valor, digamos que es el que me interesa. Yo necesitaría saber el día, el código del apartamento, el concepto, y si solo pagó una vez el concepto o pagó un segundo concepto en el día o un tercero, ¿no? Con esos 3 datos yo puedo llegar a esta información, bueno, principalmente al valor, que es el que me interesa por ahora, ¿no? El valor y de pronto otros campos que hayan aquí y demás. Esa sería la forma de determinar la llave para esta tabla. Entonces con la llave, pues ¿qué hago? Pues simplemente hago búsquedas, ¿no? Así como por ejemplo hice aquí buscar B de este código, este sería como la llave, ¿no? Pero si yo le digo aquí en detalle, digamos va a tomar este código acá y le doy pegar valores al o bb, esta es una llave. Con esa llave entonces yo puedo decir buscar B, búsqueme este valor en la matriz, es decir en toda la tabla, y que me coloque el valor, o que me tome la última columna, que es la columna 8, 20,0, cierro paréntesis, entonces me trae un valor. Entonces miremos si esto corresponde, esto era el 43, 105, 203,
creo que es este, ¿no? Este de acá. Este valor es este mismo, ¿sí? Y este valor se pudo traer gracias a que aquí tenía una llave, ¿sí? Una llave que me permite llegar al registro como tal y no perder la información que necesito, que en este caso es ese valor. Si esta llave estuviera incompleta, entonces él me va a traer lo primero que se le ocurra. Por ejemplo, bueno, si yo no le coloco acá esto, no va a encontrar nada. Si le coloco, bueno, digamos hasta el apartamento, y no va a encontrar nada. Suponiendo que fuera solo aquí el apartamento 203, el primero que encuentra con 203 es el que primero muestra, ¿sí? Pero qué tal que yo necesite uno que esté por aquí 203 también con la misma fecha, entonces no me serviría de todas maneras. Bueno, por ahora voy a dejar este campo como la llave. Y bueno, espero que hayan quedado como más claro el concepto de las tablas dinámicas cuando realmente se usa una tabla dinámica. Ya sabemos que si los registros no se repiten como esto, entonces no tiene caso hacer una tabla dinámica, ¿no? No tiene sentido. Estos registros sí se repiten, ¿no? Y además hay varios conceptos. Entonces yo puedo sumar todos los de un mes, o sumar todos los apartamentos 101, o sumar todos los conceptos 202, cosas así por el estilo. Pero aquí en estas tablas sencillas como acá, yo no puedo pensar en sumar todos los 101 porque solo hay uno, o 202 solo hay uno. Y lo mismo pasa en apartamentos. Esa es la idea de las tablas dinámicas, que me ayuden a resumir. Bueno, eso es todo por ahora, entonces los dejo, espero haya quedado claro y suerte. Chao pues.